solo las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora. Por nosotros. Por Cuba. ¿Sabías que el mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla? Este mosquito solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de floreros y vasos espirituales. Elimina los objetos que no uses y puedan acumular agua. Cepilla los bebederos de tus mascotas. Tapa todos los recipientes que contienen agua. Que no te pique, que no viva en tu casa, centro de trabajo o estudios, depende de ti. Actívate contra el mosquito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles este miércoles, emisión centro de la semana de nuestra conferencia de prensa. Estamos listos para actualizarles sobre la situación epidemiológica en nuestro país. Me estará acompañando durante esta primera media hora nuestra intérprete de lengua de señas, Yasmina Ramis. Lo estará haciendo hasta las 9:30 y por supuesto, como es habitual, tengo la buena compañía del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenidos. Buen día, Lázaro, buenos días a ti, a todos los compañeros que hacen posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que le dan continuidad a la información diariamente. Bueno, hoy la información un poco ensombrecida por el fallecimiento de 5 personas con la COVID-19 en nuestro país, una disminución en el número de casos confirmados, pero de todas formas con una cifra que evidencia todavía la transmisión que tenemos en nuestro país. Bueno, damos las condolencias, lamentamos mucho, damos condolencias a familiares, a amistades, por el fallecimiento de un paciente de 65 años de edad, de aquí del municipio Regla, en la provincia de La Habana, con antecedentes de contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado y con un grupo de enfermedades asociadas, a pesar de ser un hombre relativamente joven. Una hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y una obesidad que padecía este paciente. Comenzó con los síntomas el día 27 de febrero, con fiebre, tos seca, pérdida del gusto y del olfato. Se atendió en el hospital, se realizó el PCR, se diagnosticó y después de permanecer durante 3 días ingresado, los 3 días en terapia intensiva por la severidad del cuadro clínico con que fue atendido en el hospital y de tener varias complicaciones, en un momento determinado presentó bradicardia que no responde a los medicamentos, hizo una parada cardíaca y a pesar de que se realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no fue posible su recuperación. Damos nuevamente las condolencias a familiares y amistades. Fallece también en Cuba una paciente de 57 años de edad, realmente joven, del municipio Playa, aquí en la provincia de La Habana, también contacto de casos ya confirmados previamente, con antecedentes de tener una diabetes mellitus y padecer de hipertensión arterial. Comenzó los síntomas el día 24 de febrero, realmente una secreción nasal, fundamentalmente se hizo el test de antígeno, fue positivo, se ingresó, se diagnosticó con el PCR, se aplicaron todos los protocolos de tratamiento. En un momento determinado, por la evolución que presentó, fue necesario intubarla para la ventilación y presentó un deterioro hemodinámico marcado.
lo cual hizo que presentara un episodio de bradicardia extrema sin respuesta a los medicamentos, hizo una parada cardíaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente esta paciente fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra persona que fallece en Cuba es un paciente de 63 años del municipio Florida en la provincia de Camagüey, también relativamente joven, que tenía como antecedente vivir en una zona, en un área donde estaba en vigilancia por haberse detectado casos positivos, con antecedentes de hipertensión arterial, miocardiopatía, una enfermedad renal crónica y además un etilismo que ya llevaba tiempo de evolución. Este paciente el día 24 de febrero presentó tos seca, fiebre alta y falta de aire. Después se evolucionó, se atendió en su área de salud, se hizo el test de antígenos, resultó positivo, se confirmó posteriormente por el PCR, que es la prueba que se utiliza en nuestro país, y también este paciente, a pesar de las atenciones, se agudizaron los síntomas y signos de insuficiencia renal crónica y en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible tampoco su reanimación, a pesar de las maniobras que se aplicaron. Lamentablemente este paciente fallece. Damos nuevamente las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una paciente de 96 años de edad del municipio Jiguaní en la provincia de Granma, que como elemento epidemiológico de valor es que vivía en una zona, en un área donde habían focos activos de casos de COVID, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y algunas complicaciones por una fractura que presentaba desde hacía un buen tiempo. El 4 de marzo es atendida por presentar tos húmeda, decaimiento, disposiciones diarreicas, que también hemos visto que se ve en la COVID. Se realizó el test de antígenos, resultó positiva, se confirmó posteriormente por el PCR, ingresó y también tuvo una estadía breve, ingresada en el hospital 3 días y por el cuadro clínico desde el principio en terapia intensiva. Como dije, hizo una evolución muy rápida hacia las complicaciones y lamentablemente en un momento determinado hace una parada cardíaca de la cual no fue posible su reanimación a pesar de todas las acciones que se realizaron. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece en la provincia de Santiago de Cuba, del municipio Mella, una paciente joven, 40 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Fíjense cómo este elemento de la enfermedad renal crónica hace muy vulnerables a las personas, que el día 27 de febrero comenzó con un grupo de síntomas dado fundamentalmente por falta de aire, decaimiento. En el examen físico se encontraban algunas lesiones pulmonares, igual que en el rayos X. Estuvo ingresada, como yo dije, durante 3 días, 2 de ellos en terapia intensiva, y después de un grupo de complicaciones que fue presentando, a las cuales no fue posible recuperarla a pesar del tratamiento realizado, en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, y aunque se realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar,
no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, a amistades y lamentamos mucho el fallecimiento de estas 5 personas. Ayer se procesan 18.678 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en todos los laboratorios dispersos en nuestro territorio nacional. Se acumulan ya, resultaron positivas ayer, 772 muestras que representan es una positividad de un 4,13%, inferior a 5, que saben que nos habíamos mantenido por encima de 5 y en ocasiones de 6. Podemos decir que ayer hubo una disminución en el número de personas confirmadas con COVID-19. Estamos hablando de 269 menos que el día anterior. De todas formas, es una cifra alta. Con este comportamiento en el día de ayer, ya en Cuba se han diagnosticado 2.576.000, se han procesado 2.576.974 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Y ya se acumulan diagnosticados en nuestro país un total de 58.379 personas con la COVID-19. Pudiéramos decir pacientes, personas que se han diagnosticado con la COVID-19. Eso da una positividad acumulada de un 2,26%. Procesamos muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el mayor por ciento en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Mayabeque, Camagüey, Pinar del Río, Holguín y de ahí para abajo todas las provincias. Pero, reitero, hubo una representación de todas las provincias del país, lo cual nos permite verificar cuál es el comportamiento de la pandemia. Este es un indicador que se mide también para ver la evolución de la pandemia, ¿no? La tasa de incidencia, pero el número de muestras, porque la tasa de incidencia puede bajar si yo no proceso muestras, pero no es el caso. Como dije anteriormente, se diagnosticaron 772 personas con COVID-19, 764 autóctonos, comportamiento que lleva Cuba ya prácticamente hace 2 meses, que lo que está predominando es la transmisión autóctona de la enfermedad. Y un total de 8 pacientes, 8 personas con COVID-19 que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Estamos hablando de 8 importados. En el gráfico se puede ver cómo ayer hay una reducción en el número de casos, sobre todo con el comportamiento que habíamos tenido en los últimos 3 días. Pero fíjense cómo de todas formas se mantiene una cifra que es como una meseta con determinados picos en un momento determinado. De los 772 personas diagnosticadas ayer, el 96,1% contactos de casos confirmados. Y ya se acumulan 53.156, el 91%, que han sido contactos de casos confirmados en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Fíjense que el porciento se ha ido incrementando, ya es el 96,1%. Si usted dijera dónde yo quiero encontrar el mayor número de casos positivos a COVID, en los contactos de casos positivos. Porque ya está identificado que tuvo un contacto estrecho con una persona que ya se diagnosticó. Y esa es la razón, y yo lo digo porque en eso estamos trabajando duro, por lo que todos los contactos deben de estar aislados hasta que se les realice el PCR al 5.º día y se confirme, porque si no tienen mucho riesgo
de transmitir, aunque no tengan síntomas por el comportamiento de esta enfermedad. En Cuba se ingresa en un centro de aislamiento. En La Habana, por el número de estos, pues no es posible ingresarlo en un centro de aislamiento. Se ingresan en su domicilio, se le aplica el nasalferón para también protegerlo y ahí deben permanecer. Y en eso sí la población tiene que apoyar de una manera importante. 8 en el día de ayer, el 1% con fuente de infección en el extranjero, ya lo habíamos dicho, 8 importados, y ya en el acumulado es el 8,37% que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. 22 en el día de ayer, se trabaja, como yo siempre digo, para precisar la fuente de infección, pero todavía en la madrugada no se había precisado. Del total de casos del día, hubo 8, como ya dije, relacionados importados, y desde el 1 de noviembre hasta la fecha, ¿saben por qué señalo esta fecha? Fue el momento en que la apertura de nuestra provincia, de nuestra frontera, desde el 1 de noviembre, pues el 20,8% de todos los casos han estado relacionados con viajeros internacionales. Los 772 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana, 370, el mayor número, Mayabeque con 63 y Santi Espíritu con 56, también un número elevado, Granma 49, igual que Pinar del Río, Santiago de Cuba 45, Camagüey 42, Artemisa 33, Villa Clara 16, Guantánamo 13, el municipio especial Isla de la Juventud 12, Holguín 8, Cienfuegos 6, Matanza 5, Ciego de Ávila 4 y la provincia de Las Tunas diagnostica un caso confirmado en el día de ayer. El 43,7% del sexo femenino ayer, en el acumulado el 48,4% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues pertenecen al sexo femenino y el 51,6% en el acumulado al sexo masculino. 52,5% de los 772 casos diagnosticados fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Este es un % que fue en un momento determinado superior, hoy es este el comportamiento. En el acumulado es el 53,1%. De los 772 casos diagnosticados, todavía una cifra muy elevada de menores de 20 años, 120 en el día de ayer. De esos 120, 98 tienen 18 y menos años de edad, y de esos 98, 3 son lactantes. Ya se acumulan 6.677 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19. Activos una cifra elevada, 776 en estos momentos, ingresados en nuestros hospitales confirmados de COVID. Se ha recuperado el 89,8%. Se mantiene una paciente grave que está estable, pero de todas formas mantiene su condición de grave, su estado, y me señalaba la doctora Lisset, la cual indiscutiblemente nos aporta mucho en estos análisis, que hay un llamado de atención con Pinar del Río, ya que ha tenido un incremento de 34 pacientes en edades pediátricas en las últimas 48 horas. Realmente es una observación que hay que tener en cuenta para proteger este grupo de población que siempre reitero, a pesar de que se recupere, pero el riesgo es muy alto de que se complique. Además,
En otras conferencias daremos los elementos, la doctora Lisset también en mesa redonda, en conferencia los ha aportado. Se ha visto un incremento de niños en edades pediátricas que tienen comorbilidades asociadas, a veces oncológicas, a veces de otro tipo, en los cuales se ve la presencia de la enfermedad o se diagnostica la COVID-19, lo cual los hace muy vulnerables. Insistimos, padres, familiares, vecinos, a proteger mucho a este grupo de población. De 20 a 39 años, 261, de 40 a 59, 273, y de más de 60, 118 personas se confirman ayer con la COVID-19. Ahí, con el aporte de Lisset y el apoyo de Roberto Romero, el geógrafo, pues nos hicieron un gráfico donde se ve en barras el número de pediátricos, de adultos y de adultos mayores. El mayor número es adultos, pero la cifra de casos pediátricos no es desestimable, 98. Y de adultos mayores, 118, que hace muy riesgoso a este grupo de población. También nos hizo una curva del comportamiento de los pacientes pediátricos confirmados del 1 al 9 de marzo. Ahí ustedes lo ven, con un total de 1.016 casos diagnosticados, con oscilaciones todas altas por encima de 100, excepto un día que hubo 79 y hoy que hubo 98, y con algunos picos como este de 152, de 138. Esto es día por día, pero que de todas formas es una cifra alta. Y otro gráfico que tal vez no se pueda diferenciar mucho desde la televisión, pero es por día cómo se ha ido comportando por edad. En el rojo primero que se ve son los menores de 1 año, que es la cifra menor, pero de todas formas es alta, porque este es un grupo que no debía enfermarse por la forma en que se protege. Le sigue en azul el de 1 a 4 años, también es alto. Le sigue en amarillo el de 5 a 9 años. Le sigue en oscuro ahí de 10 a 14, y de 15 a 18 es el último que se ve, que es el verde, que ustedes ven que es el grupo mayor. Es verdad que este es un grupo que por las características de esta edad a veces le es difícil a la familia el control, pero bueno, sabemos que cuando nos lo proponemos lo logramos, y tenemos que reducir la afectación que está teniendo esta enfermedad en Cuba, y que, como yo dije, se ha ido incrementando en este grupo de edad. Importados ayer 8, que se corresponden con la provincia de La Habana, 6 de los 8, los municipios de Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Playa, Plaza de la Revolución y Regla, con 1 cada uno. Un caso de la provincia de Ciego de Ávila, de Morón, y un caso de la provincia de Holguín, del municipio Calixto García. Estos son los casos importados. Por países de procedencia, de España 3, de Estados Unidos, Rusia, Polonia, Panamá, Francia y Uruguay, 1 de cada uno. Y ayer se diagnostican 2 pacientes, 2 personas con COVID-19 extranjeros. Una rusa que procedía de este país, de Rusia, y una panameña que procedía de Polonia. Autóctonos 764, cifra inferior, como dije anteriormente, pero de todas formas alta. Pinar del Río con 49 casos autóctonos, una cifra inferior en 74, y con una afectación en 7 de sus 11 municipios. El mayor número, que además es donde tiene la mayor concentración y la mayor transmisión esta provincia, es el municipio Pinar del Río, 36. Consolación
con un caso, Minas de Matambre con 2, San Luis con 5, San Juan y Martínez y Guane con un caso autóctono ayer y Los Palacios con 3 casos autóctonos. Artemisa también reduce el número de casos en comparación con el día anterior, 33 ayer, 8 menos, pero todavía con una dispersión importante de los mismos en 8 de sus 11 municipios. Bauta con 7, Caimito con 6, Artemisa 5, igual que San Cristóbal y Mariel, y Candelaria y San Antonio con 2 cada uno, Guanajay con un caso autóctono en el día de ayer. La Habana, la cifra mayor, aunque inferior al día de ayer, 123 menos, ayer 364, y como siempre ocurre, con una afectación de sus 15 municipios. Ayer, en cuanto a casos autóctonos, el mayor número en el Cotorro, 44, le sigue Arroyo Naranjo con 39, Habana Vieja 37, 10 de octubre 34, San Miguel del Padrón 32, Habana del Este 24, igual que Playa, Centro Habana 23, Guanabacoa 21, Plaza de la Revolución y Cerro con 17 casos autóctonos ayer, Boyeros y La Lisa con 15 cada uno, Regla 12 y Marianao 10. Mayabeque es una provincia que incrementa el número de casos a 63 en comparación con el día anterior, afecta a 6 municipios en el día de ayer, Melena del Sur con el mayor número, 43, Guines con 10, San José con 4, Quibicán con 3, Santa Cruz del Norte con 2 y San Nicolás de Bari confirma un caso autóctono. La provincia de Matanzas, con el control de su pandemia, diagnostica 5 casos autóctonos, todos del municipio cabecera, Matanzas. Cienfuegos también con control de la pandemia, disminuye incluso en comparación con el día anterior, tiene 6 casos autóctonos ayer, el mayor número en el municipio cabecera, 4, y en Palmira y en Rodas, 1 en cada uno. Villa Clara, con control, 16 casos autóctonos, 10 menos que el día anterior, y afecta 7 municipios. Santa Clara con 6, Remedios con 3, Ranchuelo y Camajuaní con 2 cada uno, y Manicaragua, Cifuentes y Caibarín, un caso autóctono de cada uno de ellos. Santi Espíritu, aunque una cifra elevada de casos autóctonos, 56, pero inferior al día anterior, 22 menos. En 7 municipios se afectaron ayer, o tuvieron casos autóctonos. Santi Espíritu, que además es donde tiene la mayor transmisión, la transmisión más importante, 17, Trinidad 13, Yaguajay 11, igual que La Sierpe, Jatibonico 2 y Cabaiguán y Tahuasco con un caso autóctono cada uno. Ciego de Ávila reduce a 3 el número de casos autóctonos confirmados ayer y 2 de ellos en el municipio cabecera, Ciego de Ávila, y 1 en Morón. Camagüey, 42 casos autóctonos ayer, a pesar de que todavía tiene una cifra alta, discretamente inferior al día anterior, y ayer con una afectación en 5 municipios de los 13 de esta provincia. Estamos hablando del mayor número en el municipio cabecera, 32 en Camagüey, Santa Cruz del Sur y Vertientes con 4 cada uno, y Guaymaro y Jimaguayú con 1 cada uno. Las Tunas, provincia que también presenta un control de la pandemia, confirma ayer un caso autóctono de la enfermedad del municipio Puerto Padre, incluso inferior en 8 a lo que había presentado el día anterior. Holguín también está demostrando que, sin todavía con mucho riesgo, pero que va controlando, 7 casos autóctonos ayer y el mayor número en el municipio cabecera, Holguín. Sagua de Tánamo con 2, Urbano Noris y Báguano con 1.
En Holguín todavía hay una transmisión de la enfermedad, eso lo discutimos todas las noches, y de todas formas esta reducción ayer todavía no se puede evaluar hasta que se mantenga durante un periodo de tiempo. Esta provincia ayer también tuvo una afectación, a pesar de que se trasladaron las muestras por una afectación en el laboratorio, pero que se recupera. De todas formas, este es el comportamiento de ayer. Granma, con 49 casos autóctonos, menos que el día anterior, pero para esta provincia una cifra muy elevada. El mayor número en el municipio Bayamo, 22, que además es donde tiene la mayor transmisión. Yara con 21, también elevado. Manzanillo 2, y Boyarriba, Guisa, Jiguaní y Río Cauto con 1 cada uno. Santiago incrementa los casos en el día de ayer a 45, 13 más. Todos recordamos que esta fue una provincia que tuvo una elevada transmisión semanas anteriores. Ha ido controlando, pero ojo con este incremento que presentó en el día de ayer. El mayor número del municipio cabecera, 35. Le sigue Palma Soriano con 3. San Luis y Songolamaya con 1. Contramaestre también con 3. Y el municipio Segundo Frente con 2 casos autóctonos. Guantánamo, con control de la pandemia, otra provincia que tuvo una elevada transmisión, 13 casos autóctonos ayer. El mayor número del municipio cabecera, Guantánamo 11, Baracoa 1 y El Salvador 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que siempre lo evaluamos como un territorio de nuestro país que mantuvo durante muchos meses el control de la pandemia, pues todavía con una cifra alta para este territorio. 13 casos autóctonos, superior la cifra incluso al del día anterior. Con este comportamiento de los casos autóctonos ayer, las tasas de incidencia nacionalmente en Cuba disminuye a 106,8 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Se puede apreciar la curva, que si bien no se incrementa, se mantiene en una especie de meseta, 106,8 por 100.000 habitantes ayer. La Habana se mantiene con la mayor tasa de incidencia, 274,3, aunque La Habana, Mayabeque y Pinar del Río disminuyen su tasa de incidencia en comparación con el día de ayer. Mayabeque 206,6, Pinar del Río 151,1 y el municipio especial 144,9, que sí incrementa su tasa, al igual que Camagüey y Santi Espíritu, con tasas de 103,4 en Camagüey y de 90,1 en Santi Espíritu. Las Tunas y Matanzas, con las tasas más bajas de Cuba, Las Tunas con 11,3 y Matanzas con 8,7. De este comportamiento de las tasas, Santi Espíritu, con el comportamiento que ha venido teniendo, incrementa y ya incluso queda por encima de Granma, que se había mantenido en el 6º lugar. Por municipio se mantiene La Habana en el 45,4 de la incidencia de toda Cuba, está concentrada en estos 12 municipios. El mayor número de La Habana, le sigue Mayabeque con 1, igual que Pinar del Río. Y en el orden que aparecen ahí, Melena del Sur es la que encabeza esta relación con una tasa de 1.212,5. Le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Guanabacoa, Regla, Cotorro, Arroyo Naranjo, después Pinar del Río, municipio, Cerro, 10 de octubre, y La Lisa en último lugar con la afectación que presenta. Las provincias La Habana quiere disminuir
ahí se ve la curva, de todas formas, con la tasa más elevada de Cuba y con una dispersión de todos sus municipios. Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana y Guanabacoa y Regla, los más afectados. Mayabeque no logra totalmente disminuir, aunque hay una discreta en el día de ayer, pero todavía con un número importante de casos y con afectación en todos sus municipios. Las tasas más elevadas en Melena del Sur, Quibicán y San José de las Lajas. Pinar del Río, provincia que había logrado el control, se ha ido incrementando el número de casos, y ustedes pueden verlo en la curva, y Pinar del Río municipio y las minas de Matahambre con las tasas más elevadas. Después le sigue San Luis y San Juan y Martínez. Camagüey, provincia que logró control de la pandemia, se ha ido incrementando. Ustedes pueden ver ahí la curva. Ha presentado casos en 12 de sus 13 municipios. Indiscutiblemente la cabecera provincial, con una tasa de 174,3 por 100.000 habitantes. Vertientes, Florida y Carlos Manuel de Céspedes, con los municipios de mayor afectación en el territorio. Santi Espíritus, ahí tienen ustedes la curva, realmente un incremento en un territorio que controló la transmisión y no tenemos duda que lo va a controlar. Lo que pasa es que esta enfermedad, por sus características, por su contagiosidad, pues hace muy difícil a veces el control cuando se va incrementando. La mayor afectación en el municipio cabecera, Santi Espíritu, con una tasa de 133, Jatibonico con 108,2, Trinidad y La Sierpe. Artemisa, provincia con muchos riesgos, en una posición muy desventajosa por lo que transita a través de ella, y de todas formas ha ido teniendo un incremento que se ve en la curva, con las mayores afectaciones en Guanajay, San Cristóbal, Artemisa, Bauta y Bahía Honda. Y Granma, la provincia que siempre recordamos, como fue el municipio especial Isla de la Juventud, como fue Santiago, como fue Guantánamo, que estuvieron meses sin confirmar casos. Esto hizo también un poco, yo creo que lo comenté ayer, que la población un poco que cogiera confianza, es lógico, es humano, pero que de todas formas ahora es un momento de cerrar filas en este sentido. Ahí ustedes ven la curva, un incremento. La mayor afectación de Granma está en el municipio Bayamo, es el que tiene una tasa de 185,4 por 100.000 habitantes. Le sigue Niquero, le sigue Jiguaní, Autocristo, Yara, Guisa, Manzanillo y Campechuela, pero con tasas muy inferiores. Bueno, este es el comportamiento, estas son las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que han tenido unas tasas más elevadas, que mantienen unas tasas elevadas. Hemos visto la evolución y hemos visto también, además con reportajes, con transmisiones, cómo se trabaja duro, sus consejos de defensa adoptando un grupo de medidas y no tenemos duda de que vamos a lograr el control de la enfermedad. De todas formas, de 58.379 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país, se mantienen ingresados, una cifra todavía elevada, aunque es inferior a la del día de ayer, de 4.516 pacientes. De estos 4.516, el 98%, el 98,4%, que es 4.443, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 5 personas en el día de ayer. Dimos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades, y esto hace que la letalidad de Cuba en el día de hoy sea de un 0,61%, que comparada con el mundo
2,21%. Comparada con las Américas, 2,38%, podemos decir que es baja, incluso es inferior a hace 2 días, pero de todas formas, siempre reitero, por lo que representa un fallecido en Cuba, en cualquier lugar del mundo, vaya, pero de todas formas para nosotros, para el trabajo que se realiza, es elevada y trabajamos realmente para su disminución. 2 evacuados, 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer 857 altas, un balance positivo, podemos decir 85 altas más que el día que los confirmados. Eso hace que tengamos un balance positivo y que disminuyan los activos y ya el 91,5% de todas las personas que han tenido COVID-19 en Cuba, 53.450 pacientes, se han recuperado. Se incrementa con mucho riesgo el número de pacientes confirmados en salas de terapia intensiva. Estamos hablando hoy de 73 pacientes, 5 más que el día de ayer. 30 críticos, se incrementan 3 más, y 43 graves, 2 más que el día de ayer. Esto es muy riesgoso, fíjense. Tiene que ver mucho, en unas ocasiones con la edad, tiene que ver mucho en una gran parte de las ocasiones con comorbilidades. Y a veces se une edad y comorbilidades. Finalmente, el gráfico que nos permite evaluar el comportamiento, ahí tienen ustedes, ya en el mes de marzo se han diagnosticado un total de 7.789 pacientes con COVID-19 y se acumulan 33 fallecidos. Letalidad de 0,42%, pero en cuanto al número de casos, es un número elevado. Y el comportamiento en los 8 primeros días del mes de marzo, pues ustedes ven que es un número elevado de casos confirmados. Ahí el geógrafo Roberto nos ayudó a sintetizar esto en el gráfico que vemos después, y ahí podemos comparar cómo durante todo el año 2020, del 11 de marzo, que fueron los primeros casos, hasta el 31 de diciembre, pues en Cuba se diagnosticaron 12.056 casos y fallecieron 146 personas. Enero, ya desde diciembre, comenzó el incremento, comenzó lo que algunos han llamado la tercera ola, el tercer incremento, y enero ya tuvo 15.530 casos confirmados. Fíjense que es una cifra superior a todo el año 2020. Y 70 fallecidos. Febrero, con 23.004 casos, también es una cifra superior a la de todo el año 2020, la de enero, y marzo, y 108 fallecidos. Y marzo, con 7.789 casos confirmados en los 8 primeros días del mes, nosotros esperamos que podamos quedar por debajo. Con el comportamiento de estos primeros días, no. Pero con las acciones que se realizan y que deben de revertir este incremento, pues sí quedaremos por debajo. Vamos a ver la evolución. 33 personas fallecidas en este mes. Esta es la situación, Lázaro, todas las personas que nos escuchan de Cuba. Yo reitero, el hecho de que hayamos hoy disminuido a 772 casos, pues indiscutiblemente nos alegra, pero de todas formas no hay que confiar. Pero los 5 fallecidos, doctor, ponen la nota... Ensombrecen el comportamiento del día.
Además, los fallecidos, el número de pacientes que están en terapias intensivas con mucho riesgo, nos hace que cada vez seamos más cuidadosos, más respetuosos con lo que... Yo sé que hay gente que me dice, Durán, a la hora que tú das la conferencia, esa gente no te escucha. Pero de todas formas yo lo reitero, porque siempre tiene que haber un oído receptivo, que de conjunto con las medidas de coercitivas, porque también es a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Para que realmente se logre la disciplina que necesitamos para el control de esta enfermedad. Doctor, vamos a la pausa. Antes doy la bienvenida, aunque está ya hace algún tiempo, nuestra intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, que se ha incorporado a esta transmisión de conferencia de prensa. Hacemos un alto en la conversación y luego compartimos qué dice la estadística epidemiológica en el resto del mundo. Con las manos siempre limpias. El tratamiento antirretroviral al día. Alerta ante cualquier síntoma. Y junto a las personas que te apoyan, le gana siempre. Continuamos en esta emisión de conferencia de prensa. Doctor, se impone hablar de la situación del mundo. ¿Mejoran los indicadores? Lázaro, uno ve las gráficas en los organismos estos que dan gráficas internacionales, que hacen el análisis, y usted ve una reducción. Vamos a ver si mañana o algo así traemos alguno donde se ve cómo ha ido disminuyendo. Lo que pasa es que esto no es parejo. Ayer pudiéramos decir que 299.398 casos que se confirmaron, discretamente inferior. Acuérdate que estábamos en 500.000, un poquito menos, pero ayer fueron 299.398, de todas formas alto. Y ya en los 190 países y 29 territorios que han ido confirmando casos, la cifra de confirmados asciende a 117.907.247. Activos, una cifra elevada, más de 21 millones, ahí lo pueden ver en la televisión. Y de todas formas fallecieron una cifra elevada también de personas, 6.456, que eso hace un total de 2.614.842 fallecidos. Una tasa de 2,21%, similar a la del día de ayer. Las Américas, epicentro de la pandemia, aportando el 44,79% de todos los casos del mundo, ya acumula 52.811.266 casos confirmados. Con las 2.833 personas que fallecieron ayer, pues ya el acumulado de fallecidos, 10.627.015 casos activos, 1.261.856 fallecidos, para una letalidad del 2,38%. Activos ayer, 10.627.015 casos en el mundo. Ahí las gráficas lo demuestran. Si quiere vamos al gráfico final donde aparecen los 5 países con mayor número de casos, los 5 países con mayor número de fallecidos. No cambios mucho con el día de ayer. En el orden, Estados Unidos con más de 29.746.358 casos confirmados. Le sigue la India con más de 11 millones, Brasil con más de 11 millones también, Rusia con más de 4 millones y el Reino Unido igual con 4.228.000. En fallecidos no hay cambio tampoco. A la cabeza los Estados Unidos de Norteamérica, 538.711 personas han perdido la vida. Brasil con 266.614. México con más de casi 191.000 fallecidos. La India con más de 158.000 y el Reino Unido con más de 124.000. Son los que aportan el mayor número de fallecidos en el mundo.
en números absolutos, no en tasa. Esto, hoy también veíamos la noticia y las imágenes en Telesur de la situación de Brasil, donde cada vez se identifica más la detección de una nueva cepa que se ha ido extendiendo por todo el territorio. Esto un poco que explica el hecho de que Brasil siga sin lograr un control de la pandemia, el número de casos, abarrotadas las unidades de salud y que el número de fallecidos, hoy decían, creo que 1912, si no me equivoco, fallecidos en las últimas 24 horas, que es la cifra más elevada que ha tenido lamentablemente este país. Y también transmitían las imágenes de cómo por las máximas autoridades del país pues se promociona que se abran todas las actividades, que se reinicien todas las actividades y lo que es peor de todo, que lo hagan sin la utilización del nasobuco, que se considera que no es importante. Se podrán imaginar los riesgos que corre esta población. Doctor, después de esta amplia información, yo le propongo que nos vayamos a una provincia cubana que evidencia incremento de casos positivos. Usted lo hacía notar hace unos minutos. Hablo de la provincia de Pinar del Río, que reporta en los últimos días un ascenso en la cifra de contagiados con COVID-19, lo que ha conllevado a redoblar la vigilancia epidemiológica y las medidas de contención en los municipios de mayor incidencia. Para ampliarnos, tenemos comunicación con la periodista Yoslaine Sánchez Arronte. Nos va a actualizar sobre las acciones que se acometen en ese occidental territorio. Yoslaine, buenos días, bienvenida. Los buenos días desde Pinar del Río, provincia que, como bien anunciaban, vive un panorama tenso ante el incremento de casos positivos a la COVID-19, fundamentalmente en el municipio cabecera. Vuelta Abajo reporta en los últimos 15 días más de 850 casos positivos. 5 municipios presentan hoy una situación alarmante, con una tasa de incidencia de 100 por cada 100.000 habitantes. Solo Viñales mantiene índices correspondientes a la etapa de nueva normalidad. En la provincia se trabaja en 133 controles de foco, la mayoría en Consolación del Sur y Pinar del Río, territorios que junto a San Luis y San Juan y Martínez reportan la mayor cantidad de enfermos. Para contrarrestar la situación se incrementan las inspecciones sanitarias a centros laborales, donde constatan el cumplimiento de las medidas establecidas para la presente etapa y se aplican decretos ante las violaciones. Asimismo, desde este lunes en la ciudad se implementan nuevas restricciones en aras de disminuir el flujo de personas, sobre todo en las arterias principales. El actuar en las comunidades es primordial en este periodo para influir en la contención de la enfermedad. De ahí que se garantiza la atención a personas vulnerables en zonas que permanecen en cuarentena, así como la disponibilidad de recursos para el resto de la población que se mantienen bajo vigilancia epidemiológica. Estas son las informaciones que tenemos, doctor. Continuaremos actualizando en próximas emisiones. Gracias y buenos días. Los buenos días también para ti, Yoslaine. Te ha escuchado atentamente el doctor Durán, que por cierto está muy preocupado con lo que sucede en Pinar del Río a propósito de este incremento de casos. Hemos estado al tanto también por las redes sociales de las nuevas medidas de restricción que se han dispuesto por el Consejo de Defensa Provincial, allí en la más occidental de nuestros territorios. Doctor, no nos queda mucho tiempo, pero hay personas que nos preguntan por el tema de los menores. Y hay dudas sobre protocolos. ¿Qué se hace con los niños, los pacientes en edades pediátricas, niños, adolescentes? No, los niños, primero lo que hacen los padres, los familiares, ¿no? Y toda la sociedad, creo que es un grupo de mucho riesgo que lo tenemos que proteger todos. Y desde el punto de las medidas para evitar que adquieran la enfermedad. Hay incluso razones para que estén menos expuestos. Lamentablemente el curso escolar todavía no ha tenido una apertura, pero es verdad que están en la calle jugando, porque a veces en la casa es difícil. En definitiva, la medida de protección es insistir con los padres en el uso del nasobuco, en el lavado de las manos y demás. Después el niño, a través de su médico de familia, su policlínico, pues como parte del pesquisaje de la población, también
se pesquisa por nuestros especialistas, nuestros estudiantes de ciencias médicas, no totalmente perfecto, pero se le da un seguimiento y ante el menor síntoma, pues inmediatamente se cumple el protocolo, síntoma o riesgo. Acuérdense que muchas veces el niño es contacto de un familiar que es positivo, o de un hermanito que es positivo, o bien, de alguien positivo. Ese niño durante ese periodo de tiempo tiene que estar en aislamiento. En La Habana, en su domicilio, en el resto de Cuba, en un centro de aislamiento para este grupo de edad. Y ese niño al 5.º día se le toma un PCR, igual que al adulto. Ahora, no es contacto, bueno, ante el menor síntoma, bien por el pesquisaje, bien porque el familiar lo lleve al sistema de salud, pues se hacen las pruebas, se hace el test de antígeno, después se toma la muestra de PCR y en caso de confirmarse, bueno, pues se ingresa con el protocolo que está establecido. De todas formas, Lázaro, ya que me diste pie, yo reitero nuestra alarma, que no es por gusto, la alarma de los pediatras, de los neonatólogos de nuestro país en el sentido de evitar que se contagie. Porque después que se contagia, por la edad, por las comorbilidades que a veces lo dirán, no, pero es que la comorbilidad era de los viejos, no, los viejos nosotros no tenemos comorbilidades, pero hay niños que lamentablemente tienen algunas enfermedades que se asocian y que lo hacen mucho más vulnerables sobre todo a una evolución con complicaciones de la enfermedad. Y creo que la curva que pusimos con el número de casos por día, donde se puede ver que en los últimos, en el mes de marzo, del 1 al 9 de marzo, todos los días se han diagnosticado más de 100 niños, jóvenes, adolescentes en edades pediátricas, excepto el día 6 de marzo, que fueron 76, y el día de hoy que fueron 98. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla, y que realmente son cifras muy elevadas y con mucho riesgo. Nada, a unirnos como sociedad, como familia y proteger a nuestros pediátricos, vaya, por decirlo de alguna manera. Que siguen siendo lamentablemente un grupo poblacional en ascenso en cuanto a los contagios. Doctor, ya no nos queda tiempo, pero sería bueno mañana reflexionar también sobre los jóvenes, esos jóvenes que se están contagiando hoy en Cuba, personas menores de 35 años, que dicen las estadísticas. Ahí se lo dejo, a ver si mañana podemos reflexionar sobre el tema, porque por hoy se nos ha acabado el tiempo. Recuerde, regrese mañana a las 9 en punto para seguir contándoles aquí lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días.